he considerado oportuno traeros hoy lunes una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, de seguridad y de esperanza que tenemos en Dios. Y esta palabra de parte de Dios se encuentra en la carta que Pablo dirigió a los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10. Vamos a llegar hasta el versículo 20, si Dios permite. Y fijaos lo que Pablo decía a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, es decir, en conclusión, a todos, hermanos, no solamente en conclusión, sino también en consejo final, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la fortaleza no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en nuestro trabajo, no es en nuestro ministerio, no es en nuestra familia, no es en la iglesia, no es en los ministerios eclesiales, sino que nuestra fortaleza tiene que ser en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, toda la armadura para poder pelear la buena batalla de la fe viene de Dios y Dios es el que la provee. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que la lucha realmente no es contra nuestro prójimo, no es contra la familia, no es contra los hermanos, no es contra los políticos, no, nuestra lucha realmente, la profundidad, la raíz, mejor dicho, de la lucha, viene del enemigo que trata de alejarnos de Dios, trata de contaminarnos con el sistema de este mundo, ¿verdad? Con las religiones que no salvan a nadie y alejarnos de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino de salvación y el único que puede acercarnos a Dios. Por tanto, es una lucha fuerte, es una lucha que no sirven las armas de guerra, es una lucha que no valen los argumentos, la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo precisamente es enemistad contra Dios. Entonces necesitamos esta provisión celestial de armas de justicia, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Es decir, el consejo que Dios daba a la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Pablo era tomar no solamente una parte de la armadura, no solamente un instrumento de la armadura, sino todos los instrumentos, ¿no? Una armadura se forman por diferentes, ¿verdad? Instrumentos, por diferentes cosas que en conjunto forman esa armadura, ¿verdad? Y es una protección que cuando era una armadura, por ejemplo, toda la armadura que se hacía en la antigüedad, ¿no? Hacia un ser humano era una armadura que protegía, trataba de proteger todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso es una armadura que trata de protegernos toda nuestra vida integral espiritual, ¿verdad? Y dice, ¿para qué? Con el propósito de que podamos resistir en el día malo. Hay días buenos, hay días malos, todo tiene su tiempo bajo el cielo y hay veces que vivimos días buenos, nos llegan días que son agradables, que son dichosos, pero hay días malos. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener toda esta armadura que Dios nos provee para poder protegernos a nivel integral, espiritualmente, ¿no? En nuestro ser interior
con todo lo que Dios nos provee. Por tanto, no vale solo una parte de esa armadura y descuidar las demás partes, ¿no?, de nuestro cuerpo, sino que tiene que ser todo lo que Dios nos da. Dice, estad pues firmes, habiendo tomado esta armadura. No es para que huyamos, sino que estemos firmes en nuestra posición en Dios, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir ceñidos? Bueno, era como una protección que se ponían los hombres como una faja que ayudaba a que su cuerpo estuviera pues bien ajustado, ¿verdad? ¿Cómo podemos ajustar el cuerpo? Con esa armadura de Dios, que es una parte que es la verdad. La verdad es la verdad, ninguna mentira procede de la verdad, por tanto tenemos no solamente que estudiar la palabra de Dios, que es la verdad, santifícalos en la verdad, dijo Cristo en la oración sacerdotal de Juan 17, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Por tanto, la verdad es toda la palabra de Dios, pero la verdad también es toda, es Cristo mismo, Él es el camino, la verdad y la vida, y es toda la palabra de Dios. Y la verdad tiene que prevalecer por encima de la mentira, por encima de intereses personales que atentan contra esa verdad. Entonces tenemos que tener bien ceñidos, ¿no? Ponernos bien esa faja, esos lomos, o sea, en nuestros lomos espirituales, esa verdad de Dios, ¿verdad? Tiene que proteger nuestro cuerpo para que tengamos un equilibrio, ¿no? Eso tiene que ser la primera parte, ¿no? Luego dice vestidos con la coraza de justicia. Una vez puestos los lomos con la verdad, eso redunda, ¿verdad?, en la otra parte también muy importante, que es una coraza de justicia, ¿no? Y la justicia es en nuestra vida, ¿cómo podemos ceñirnos con la justicia? Pues practicando la justicia, precisamente, viviendo la justicia, no siendo gente parcial que favorece a unos por intereses personales espurios, ¿no? Intereses personales que nos contaminan, que no agradan a Dios, sino que seamos justos en nuestros juicios personales hacia los demás, en nuestras decisiones personales para con nosotros, para con nuestra familia, para con los demás. Tenemos que ponernos esa parte también importante, ¿no? Ya tenemos dos partes, la verdad de Dios, por un lado, que ciñe nuestros lomos, nuestro ser más interno, pero luego la coraza de justicia, ¿verdad? Lo que Dios dice que es justo, sigue siendo justo, por siempre será justo, ¿verdad? Luego dice calzado los pies, ya esta es la tercera parte, con el Evangelio de la paz, siempre, cada día, el Evangelio de salvación, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Tal y como Dios lo dijo, tal y como Jesucristo lo enseñó, tal y como los apóstoles lo transmitieron. Es un evangelio de paz, ¿por qué? Porque estamos en enemistad con Dios. El ser humano, el hombre y la mujer está en enemistad con Dios, por tanto, esa enemistad les va a llevar a la condenación si no reciben el evangelio de paz, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Vamos con la cuarta parte, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿La fe en quién? Porque la fe per se, la fe es un poco ambiguo, ¿no? Pero la fe puesta en Cristo es ese escudo, ¿verdad?, que Dios nos da ¿para qué? Para apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, todos los pensamientos que atentan contra nuestra relación personal con Dios. Tienen que ser apagados por medio de sabiendo en quién hemos creído, sabiendo, es un escudo, recordándonos que Cristo es
es igual a Dios, que Cristo es Dios encarnado, que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, sabiendo que Cristo es el creador de todo, que Cristo es el omnipotente, que tiene los atributos de Dios mismo, porque es Dios mismo. Es el misterio de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, recordando eso, ¿no? Teniendo presente, ¿no? En quién hemos depositado nuestra fe, quién es el que nos ha salvado, que es el único mediador entre Dios y los hombres, como Pablo decía a Timoteo, ¿no? Es el único nombre en quien hay salvación, ¿no? Ese es el escudo de la fe, ¿no? Que nos protege, ¿no? Ya tenemos aquí 4 partes, ¿no? Vamos con la quinta, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, ¿verdad? Es tener en nuestra mente presente esto, varias cosas, que somos salvos por medio, hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo, hemos sido reconciliados por medio de la fe en Cristo, que esa fe en Cristo ha sido la persona de Jesucristo la que nos ha dado vida eterna, que Él ha prometido que nada ni nadie nos arrebataría de su mano, ni de la mano del Padre, que Él nos ha prometido guiarnos, como dice un salmo, aún más allá de la muerte, ¿verdad? Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ha prometido perfeccionar su obra, como dice Pablo a los Filipenses, hasta el día de la venida de Cristo, que Él ha prometido seguir protegiéndonos, que nada ni nadie nos puede quitar la vida eterna, ni aún nosotros mismos, porque es algo que no viene de nosotros, la vida eterna viene de Dios y Dios la da a quien quiere y a Él le ha placido dárnoslas a nosotros. Por tanto, esa seguridad, ese yelmo de la salvación, tenerlo siempre en mente, tener en mente que si caemos en pecado, y cada día solemos caer, ¿no? Si no en obra, en pensamiento o en omisión, tener presente que si confesamos, Dios es fiel y justo, como decía el apóstol Juan, ¿no? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿verdad? Vamos con la otra parte, ¿no? Ya no sé si son la sexta, la espada del Espíritu, el yelmo y la espada, ¿verdad? Es como que van unidos de alguna forma junto con las otras partes de esta coraza espiritual de Dios, ¿no? Pero el yelmo y la espada es como que tienen una comunión inseparable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque esa seguridad en Dios, ese yelmo de la salvación, el tener eso en mente nos lleva a usar, a tener también la palabra de Dios, porque todas esas promesas vienen en la palabra de Dios. Por tanto, no puede ser descuidada, ¿no? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, ¿verdad? Tiene que ser atendida, tiene que ser ensalzada, tiene que ser levantada en alto, tenemos que saber usar, manejar bien la palabra de verdad. Por eso Pablo en las cartas pastorales dice que todo pastor, todo anciano, todo obispo, todo diácono tiene que usar bien la palabra de verdad, tiene que conocer, tiene que tener esa provisión personal para darlos a los demás también, ¿no? Sobre todo a sus hermanos y hermanas dentro de los lugares de congregación, ¿no? Y junto con estas 6 piezas de esta armadura espiritual de Dios, orando personalmente, porque dice en todo tiempo, o sea, en nuestro ser interior, aunque estemos trabajando, podemos tener tiempos de oración personal, de intercesión, de súplicas, de ruego en el Espíritu Santo, ¿no? En la voluntad de Dios, en la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Toda oración y súplica en el Espíritu Santo, porque vienen mayúsculas, por lo menos en en la Reina Valera del 60 vienen mayúsculas la palabra espíritu, no vienen minúsculas. Por tanto, esa oración y súplica es en la voluntad
de Dios por medio del Espíritu Santo. Recordar lo que decía Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Dios intercede por medio del Espíritu. Por tanto, esta oración y súplica que debemos de hacer diaria y constante tiene que ser bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la voluntad del Espíritu de Dios, bajo la voluntad de la verdad revelada y que tenemos nosotros a nivel interior, pero también sobre todo a nivel de este compendio de libros, de 66 libros, que es la Biblia, ¿verdad? La palabra, la santa palabra de Dios, preciosa, gloriosa. No la menospreciemos, por favor, hermanos y hermanas. Y también orando por mí, súplicas por todos los santos, pero también por mí, por favor. Y Pablo se incluía aquí, pero yo también me incluyo, ¿no? No porque me considere apóstol, porque no creo en el apostolado a día de hoy, pero sí que creo que debemos orar unos por otros, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Y sobre todo por las personas que compartimos la palabra de Dios en cualquier medio de comunicación, que la gente que ama a Dios también esté orando por nosotros, ¿no? Y a su vez nosotros, por supuesto, por los demás, con el propósito de que nos sea dada palabra, ¿verdad? Para poder compartirla, ese misterio del Evangelio que nos ha sido revelado, ¿verdad? Por el cual, dice Pablo, soy embajador en cadenas, por causa del Evangelio, ¿verdad? Y a veces sufrimos también, aunque no estemos en prisiones humanas, pero interiormente a veces podemos estar en cadena por causa de predicar la verdad, ¿no? Hay gente que nos quiere encadenar, ¿verdad? Gente que le gustaría taparnos la boca, ¿no? Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, es decir, con esfuerzo, con ánimo, ¿verdad? Con valor, hable de él como debo hablar. Y hasta aquí. Espero que os haya sido de bendición y que sea vuestra meditación y vuestro deseo diario. Fuerte abrazo en el Señor y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.